Ya, chiquillos, buenos días. Entonces, como les decía recién, la idea de hoy es que nosotros veamos lo que es la corrección del factor de potencia, ¿ya? ¿Para qué nosotros queremos hacer una corrección del factor de potencia? Primero, como habíamos visto en la clase pasada, el factor de potencia es una medida de qué tanta potencia efectivamente estoy utilizando respecto a la potencia total que puedo tener en el circuito, ¿ya? Entonces, en este caso, va más allá de lo que se llaman las pérdidas, ¿ya? Nosotros en los sistemas reales tenemos pérdidas, o sea, nosotros en el sistema real podemos generar 5.000 watts, por ejemplo, pero nuestra carga puede recibir a lo mejor 4.500, 4.800, y esas pérdidas tienen que ver con que las resistencias se pueden calentar, con que los cables se pueden calentar, y por lo tanto se disipa en forma calórica, entre otros. Por lo general es disipación de potencia. Entonces, esas pérdidas no tienen que ver con esto, ¿ya? Esto tiene que ver con un poco con cuántas de la potencia compleja que yo tengo la estoy convirtiendo en potencia activa, ¿ya? O sea, qué tanto estoy aprovechando mi potencia compleja para generar potencia activa y qué tanta potencia se está disipando en estos elementos de capacitores o inductores, ¿ya? En estos campos eléctricos o campos magnéticos que yo les comentaba que se generaban, qué tanta potencia se está disipando en ellos, ¿ya? Entonces, ahora no funciona el lápiz. Entonces, la idea que nosotros tenemos hoy es, vamos a aprovechar esa idea de, vamos a aprovechar esa idea de poder verificar cuánto es mi potencia real y mi potencia compleja, y esta relación que tenemos, que es el factor de potencia, vamos a aprovecharnos de estos triángulos de potencia para poder ver cuánta potencia compleja tengo yo en un circuito. En base a esa cantidad de potencia compleja que yo tengo en un circuito, mi idea es que la potencia activa se mantenga constante, pero yo tengo que disminuir cuánto es mi potencia reactiva. Al disminuir mi potencia reactiva, yo voy a estar cambiando mi factor de potencia, ¿ya? ¿Esto por qué se me desconectó de nuevo? ¿Ok? Entonces, al momento de poder realizar esta compensación, nosotros vamos a estar, en pocas palabras, aumentando el valor del factor de potencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Nosotros vamos a partir, voy a tomar este mismo triángulo, lo voy a copiar y voy a partir en otra página, de hecho, más fácil. Entonces, hoy estamos a 13, 20. Entonces vamos a ver hoy compensación del factor de potencia. Factor de potencia. Entonces, tomemos como ejemplo este circuito que nosotros tenemos acá, ¿ya? Que es un circuito, o sea, perdón, tomemos este triángulo de potencia, ¿ya? De hecho lo voy a dibujar de nuevo para poder ejemplificar mejor. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí voy a exagerar un poco para efectos de la explicación. ¿Ya? Y vamos a tener, por ejemplo, como les comentaba, una carga que es de tipo resistiva inductiva, ¿ya? Esta va a ser nuestra carga del circuito. Vamos a tener acá el voltaje de la carga y vamos a tener acá la corriente de la carga. Por lo general, a la carga se le llama load, de carga en inglés. Entonces, recordemos que ese va a ser la hipotenusa. Entonces, tomemos ese caso en donde nosotros tenemos una carga entre resistiva e inductiva, ¿ya? Esta carga resistiva e inductiva va a tener un cierto voltaje, una cierta corriente, y por lo tanto va a tener una cierta potencia compleja, ¿ya? Entonces, si la potencia
aparente o compleja, la potencia aparente de la carga es, le vamos a llamar S1. Ya vamos a poner aquí S1. Si la potencia aparente de la carga es S1, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Yo voy a ir planteando algunas relaciones y las voy a ir explicando. Pero si a ustedes les queda alguna duda después de la explicación, la idea es que me digan, porque esto no es que sea complejo, pero a veces genera una confusión porque metemos el coseno, el seno, que trabajamos, aparece en un momento la frecuencia, entonces la idea es que yo lo voy a hacer relativamente lento, pero si les queda alguna duda me comentan. Entonces, si la potencia aparente de la carga es S1, entonces nosotros vamos a tener que la potencia real o activa va a ser S1 por coseno del ángulo, ¿cierto? También la potencia reactiva va a ser S1 seno del ángulo. Y esto, si nosotros tomamos directamente acá el, el diagrama, el triángulo, vamos a decir también que puede ser P por la tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos este triángulo de potencia, vamos a tener que la potencia aparente de la carga es S1, entonces podemos plantear las relaciones respecto a la potencia real y a mi potencia compleja, o sea, a mi potencia reactiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Nosotros necesitamos elevar nuestro factor de potencia. Recordemos que, en este caso, el factor de potencia yo lo puedo expresar como el coseno de ese ángulo, ¿ok? Entonces, lo que yo requiero es que ese factor de potencia se acerque más a la unidad. Si yo necesito que el factor de potencia se acerque más a la unidad, o sea, que se acerque más a 1, ¿el ángulo debe aumentar o disminuir? ¿Qué creen ustedes? Disminuir. Debe disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos de que el ideal, voy a poner acá, idealmente, el factor de potencia debe ser 1. Para que sea 1, implica que este ángulo es igual a 0 grados. ¿Ya? Naturalmente ese es un caso ideal, porque en la práctica, para que eso ocurra, tendríamos que tener cargas netamente resistivas, ¿ya? Y los casos en donde quizás podamos tener alguna carga netamente resistiva son muy, muy particulares. Entonces, necesitamos que este ángulo disminuya, ¿ya? O sea, lo que nosotros necesitamos es que en vez de que la potencia sea esa, necesitaríamos que la potencia sea algo, lo voy a poner de mejor forma, que la potencia sea algo así, ¿cierto? Sí, sí. S2, y que ahí tengamos un ángulo teta sub 2, que naturalmente es menor. Para que nosotros tengamos efectivamente eso, ¿se les ocurre qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos disminuir esa... Al final, ¿cómo podríamos disminuir la parte reactiva del circuito? Porque nosotros queremos que la potencia real se mantenga. Entonces, si deseamos incrementar el factor de potencia, incrementar el factor de potencia, supongamos a coseno, lo voy a poner en verde acá, de teta 2. Entonces, la nueva potencia reactiva será
La nueva potencia reactiva, entonces en este caso va a ser Q2 igual a P por la tangente, en este caso de θ2. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí se va comprendiendo la lógica. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? No. Ya, voy a mover esto porque... Ya, entonces, ¿cómo podemos nosotros realizar esta compensación? Piensen en lo siguiente. Si yo tengo una carga netamente inductiva, yo voy a decir que mi carga Z1 va a ser igual, supongamos, a R más XL, ¿cierto? Esto va a estar en ohms. Entonces, si mi carga se comporta de esa forma, R más XL, yo necesito que la potencia reactiva disminuya. Ya lo vimos gráficamente de que lo que nosotros necesitamos es que la potencia reactiva disminuya. ¿Por qué? La potencia real tenemos que mantener la misma. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es disminuir la potencia reactiva. Entonces, ¿se les ocurre algún elemento o algo que nosotros podamos agregarle a este circuito para poder disminuir esa parte inductiva, por así decirlo? O sea, hacer más pequeña la parte compleja. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en paralelo a esto le conecto un capacitor? ¿Qué va a pasar con la potencia? ¿Qué va a pasar con la impedancia del circuito? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la impedancia del circuito si yo le conecto un capacitor en paralelo? A disminuir. Ahí disminuye, ¿no? Disminuiría, ¿cierto? Va a disminuir porque en realidad ese capacitor lo que va a hacer es, como es negativo, le vamos a poner acá X sub C, como es negativo, me va a disminuir mi potencia reactiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque de forma básica lo que estamos haciendo es disminuir la parte compleja, ¿ya? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en este triángulo de impedancia que nosotros tenemos acá, si nosotros lo vemos en este triángulo, por ejemplo, esto lo voy a dibujar, después lo puedo borrar. Si esto es netamente X sub L, ya recordemos que X sub L es positivo y X sub C es negativo. Entonces yo al final le estoy agregando, por así decirlo, un elemento que me va a estar disminuyendo la parte imaginaria, ¿ya? Y la idea es que yo disminuya esta parte imaginaria y de esa forma pueda tener mayor potencia reactiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos calcular? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos para poder compensar el factor de potencia? Nosotros necesitamos encontrar alguna fórmula o de alguna forma poder saber cuánto es el valor de ese capacitor que yo debo conectar en paralelo para poder compensar el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la potencia reactiva del capacitor? La potencia reactiva. Vamos a tener, por una parte, lo voy a dibujar acá, vamos a tener entonces la potencia total original que teníamos, que era Q, ¿ya? Nosotros a esta le llamamos Q sub 1, que fue la primera. Vamos a tener esta potencia que tenemos acá, que es la potencia que va a tener el capacitor, ¿ya? Y que por lo tanto va a estar disminuyendo, y vamos a tener esta potencia que está acá, que yo la voy a dibujar en rojo para que se vea más claro, que esta va a ser la potencia Q sub 2, que es la potencia que va a reactiva que va a tener el circuito
después de la compensación. ¿Ya? Entonces, la potencia reactiva del capacitor será. ¿Cómo nosotros podemos calcular la potencia reactiva del capacitor? Bueno, naturalmente, Q sub C va a ser igual a Q sub 1, que sería el más grande, menos Q sub 2. Visto de otra forma, podemos decir que es la potencia por la tangente del primer ángulo, ahí lo dibujé mal, de θ 1 menos la tangente de θ 2. ¿Ok? Ahora, en base a todo lo que tenemos acá, ¿cómo podríamos nosotros, o cómo se les ocurre a ustedes que nosotros podríamos encontrar alguna fórmula que me permita encontrar cuánto es el valor del capacitor? ¿Se les ocurre alguna? No. Ya. Vamos a complementar un poco lo que teníamos acá con las potencias para agregar la siguiente fórmula. ¿Ya? Si tenemos una impedancia Z, ¿ya? Z, entonces nosotros podríamos decir también de que la potencia, perdón, acá no lleva al cuadrado, la potencia compleja, S, es igual a la corriente RMS al cuadrado multiplicado por Z, también va a ser igual al voltaje al cuadrado RMS partido por Z conjugado, y que es lo mismo que decir, aquí tengo que, y que es lo mismo que decir que es la multiplicación del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esa ecuación? ¿Para qué me va a servir esta ecuación? Me va a servir porque yo de esta forma voy a poder plantear lo siguiente. Voy a poder decir que en base a S igual corriente RMS al cuadrado multiplicado por la impedancia, que eso es igual a voltaje RMS al cuadrado partido por la impedancia conjugada, tenemos que Q sub C, que va a ser la potencia reactiva del capacitor, va a ser igual al voltaje RMS al cuadrado, y esto estaría dividido por X sub C. ¿Correcto? En base principalmente a esta ecuación, nosotros podemos plantear eso, ¿cierto? Vamos a tener el voltaje RMS al cuadrado, Profe, y eso debe estar dividido por lo que es la impedancia que vamos a tener en esa parte del circuito, y la impedancia que tenemos en esa parte del circuito es una impedancia netamente capacitiva. ¿Me siguen hasta ahí? sí, profe, pero tengo una duda. Diga. El hecho de que sea una impedancia capacitiva significa que ya viene conjugado. No, no necesariamente viene conjugado, ¿ya? Ahora, nosotros podemos aquí decir también que está conjugado, ¿ya? Pero el hecho que esté conjugado o no, no nos cambia el análisis, ¿ya? No nos va a cambiar el análisis, solamente nos va a decir de que nos podría cambiar el ángulo, pero después, cuando volvamos a hacer el análisis algebraico, nos vamos a dar cuenta que en realidad no genera ninguna diferencia, ¿ya? Pero ahí la pondría positiva siempre. Entonces, Sí, ahí tiene que ir positiva. Ahí ese positiva, de hecho, tienes razón. Y ahí con está ese conjugado. positivo, ahí en realidad estaría como conjugándose, ¿ya? Porque si no tendría que ser menos
X sub C, pero como tiene que ir conjugado, queda como positivo. ¿Ya? Recuerden que, para poder clarificarlo, X sub C por lo general, no sé, pues menos J o menos 3J, ¿ya? Y como para yo poder conjugar un número le cambio la parte, le cambio de signo la parte imaginaria, entonces me queda X sub C. ¿Ya? Si no le pudiese cambiar el signo, me quedaría menos X sub C, porque por lo general la parte capacitiva es negativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica que la parte capacitiva yo la voy a poder escribir como omega por el condensador por el voltaje, aquí no, me equivoqué. Entonces, esto mismo sería tener el voltaje RMS al cuadrado multiplicado por omega multiplicado por C. ¿Ya? Por lo tanto, el valor del capacitor requerido se calcula como lo que nosotros vamos a hacer ahí es ese C lo vamos a despejar y nos queda que C va a ser igual a la potencia reactiva que requerimos de nuestro capacitor dividido por omega voltaje RMS al cuadrado. Y eso también lo podríamos calcular como P tangente del primer ángulo menos tangente del segundo ángulo, y eso dividido por omega y el valor de el voltaje al cuadrado. ¿Ya? O sea, para resumir, ¿cómo vamos nosotros a compensar un factor de potencia? Primero, por lo general las cargas con las que uno trabaja en la industria, o se trabaja en la industria, son cargas más del tipo inductivos que capacitivos. ¿Ya? Bueno, si fuese una carga capacitiva sería el mismo proceso, pero le conectaríamos en paralelo un inductor. ¿Ya? Pero como la mayoría de las cargas son inductivas, nosotros tenemos que conectarle en paralelo un capacitor. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es partir desde el factor de potencia de este ángulo y llevándolo a un factor de potencia con un ángulo inferior, y para eso nosotros necesitamos disminuir la potencia reactiva. ¿Ya? ¿Cómo disminuimos esa potencia reactiva? Agregándole un capacitor en paralelo que me va a generar, al fin y al cabo, me va a acortar la parte compleja de mi potencia aparente, o sea, mi parte reactiva, me la va a acortar y por lo tanto yo voy a poder tener menor potencia reactiva, implica menor ángulo, por lo tanto implica un mayor factor de potencia, pero mi potencia real se debe mantener. ¿Ya? Por eso nosotros que estamos haciendo esto, porque alguien podría decir, pero agreguémosle más resistencia, por ejemplo, para que la parte real sea más grande que la imaginaria, pero la idea es que la potencia real se mantenga, ¿ya? Porque la idea es aprovechar al máximo la potencia que yo tengo en mi sistema, no simplemente agregarle más resistencias que me van a requerir más potencia, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, en base a todo el análisis que hicimos ahora, concluimos de que el valor del capacitor requerido podemos calcularlo con cualquiera de las dos fórmulas que tenemos ahí, ¿ya? Que es el valor de la potencia reactiva del capacitor dividido por la frecuencia y el valor RMS, ¿ya? El voltaje RMS, el voltaje se referiría a este voltaje que está acá, y que por lo general son variables que nos entregan, ya son datos del problema. O también, si es que no podemos calcular directamente la potencia reactiva del capacitor, podemos aplicar la otra fórmula, siempre y cuando nos diga la potencia activa, ¿ya?
¿Cuáles son los principales problemas que uno tiene al momento de trabajar con esto? Lo primero es que muchas veces son demasiadas fórmulas, ¿ya? Entonces uno se confunde en cuál tener que ocupar, cuál tener que no ocupar, cuál me conviene ocupar en ciertos momentos, en cuál no, ¿ya? La idea para eso también es ir haciendo ejercicio. Entonces ahora nosotros vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para poder aplicar todo esto, ¿ya? Porque uno lo ve y dice, ah, pero mira, esto es llegar y aplicar la fórmula. Pero va a depender también, los ejercicios son un tanto dinámicos en cuanto a los datos que a mí me dan. Entonces algunos ejercicios me van a dar ciertos datos que yo los voy a poder trabajar con algunas fórmulas, otros ejercicios me pueden dar datos diferentes. La idea es que nosotros vayamos conociendo cómo aplicar esta fórmula, no simplemente conocer la fórmula, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, se tiene, vamos a pensar en un ejemplo, se tiene una línea de potencia de 120 volts. Ya, aquí, si a nosotros no nos dicen solamente 120 volts, nosotros asumimos que es RMS. ¿Ya? Si no nos dicen absolutamente nada del voltaje, nosotros asumimos que es RMS. ¿Ya? A 60 Hz. Una carga conectada absorbe 4 kilowatts con factor de potencia de 0,8. Halle el valor del capacitor en paralelo necesario para lograr un FP de 0,95. Recuerden que el factor de potencia es adimensional. Entonces, vamos a tener una línea de potencia de 120. Una línea de potencia puede ser una línea de transmisión. Por lo general se habla de líneas de potencia cuando son líneas de voltaje más grandes, ¿ya? Entonces, se tiene una línea de potencia de 120 volts. Como no nos dicen nada, nosotros inmediatamente sabemos que esos son 120 volts RMS. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, se tiene una línea de potencia de 120 volts a 60 Hz. Entonces, la idea es que nosotros vayamos anotando todos los datos que nos van entregando. ¿Ya? A lo mejor alguien, después ya, a medida que uno hace hartos ejercicios, quizás no es tan necesario anotarlos, pero al comienzo nos ayuda harto el ir anotando los datos porque sabemos y lo podemos ver visualmente con qué contamos. ¿Ya? Entonces, una carga conectada absorbe 4 kilowatts. Entonces, inmediatamente a nosotros nos están diciendo, por la unidad de medida, que la potencia real o activa son 4000 watts. ¿Ya? Y además nos dicen que tiene un factor de potencia de 0,8. FP igual a 0,8. ¿Ya? Y nos dicen de que tenemos que hallar el valor del capacitor en paralelo necesario para poder, acá tengo la calculadora, para poder llegar a un FP de 0,95. ¿Ya? Exactamente. Como nosotros nos dan la frecuencia acá, nosotros de esta frecuencia podemos obtener inmediatamente que W es igual a 2pi por 60, porque W es igual a 2pi por F, y por lo tanto omega va a ser 60 por 2 por pi, sería 370, le vamos a poner 377, que me da 376,99 radianes por segundo. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros podemos calcular. Después, si a nosotros nos dicen que el factor de potencia es 0,8, como nosotros sabemos que el factor de potencia
nosotros sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo de desfase que tienen. Entonces, esto implica que 0,8 es igual al coseno de teta 1, y en base a eso podemos calcular cuánto es teta 1, naturalmente utilizando el arcoseno de 0,8. Y tenemos que este ángulo es 36,87 grados. ¿Ok? Y el ángulo que nosotros queremos obtener sería para un FP igual a 0,95, ¿ya? Esto implicaría que nuestro nuevo ángulo, que lo vamos a dejar ahora en verde, sería el coseno de 0,95 y sería 18,2 grados. O sea, ese va a ser mi nuevo ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué dato nos podría venir a faltar ahora? Nos falta lo que es la potencia aparente de nuestro circuito, ¿ya? La potencia aparente S1, nosotros la vamos a poder calcular de la siguiente forma. La potencia aparente, recuerden que acá teníamos que, fíjense, la potencia real es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo. Como a nosotros nos falta la potencia aparente, vamos a decir que esta potencia aparente va a ser igual a P dividido por el coseno de este ángulo. ¿Ya? De ahí obtenemos directamente que la potencia aparente S1 es igual a 5000 volt ampere. Ahora, ¿para qué quisimos calcular la potencia aparente? Porque usando la potencia aparente, yo puedo obtener la potencia reactiva, ¿ya? Recuerden de que P es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo, en este caso, el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje, o el ángulo de impedancia de carga, mientras que la potencia reactiva es S por seno del ángulo. Entonces, esa última relación es la que nosotros vamos a ocupar para encontrar cuánto es la potencia reactiva. Sería 5000 por seno de 36,87. Implicaría que seno de 36,87 por 5000, eso implicaría que tenemos una, vamos a aproximar para que sea más sencillo, 300 volt-ampere, o sea, 3000 volt-ampere reactivo. ¿Ya? Entonces, como el nuevo ángulo es 18,2 grados, si nosotros aumentamos este nuevo ángulo a 18,2 grados, entonces tenemos que calcular cuánto va a ser la nueva potencia aparente que va a tener. ¿Ya? La nueva potencia aparente que va a tener va a ser la misma potencia real, porque recordemos que la potencia real se mantiene, pero ahora va a cambiar la potencia aparente. Entonces, esto sería 4000 dividido por 0,95. Y en este caso, nuestra nueva potencia aparente sería 4210,5 volt-ampere. No, esto sería solo volt-ampere. Nuevamente, ¿para qué calculamos la potencia aparente? Para poder calcular la nueva potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, la nueva potencia reactiva, entonces, Q2 ahora es igual a S2 por el seno de el nuevo ángulo, y esto sería igual a 1314,4 volt-ampere reactivo. ¿Ya? ¿Para qué hicimos eso?
hicimos eso para poder encontrar cuánto esto es en realidad Q sub C. Ah, no, Q sub 2, está bien. Eso lo hicimos para poder encontrar cuánto es la potencia de nuestro capacitor, la potencia reactiva del capacitor, que recordemos que es Q1 menos Q2. Entonces sería 3000 menos 1314,4, y eso nos da 1685,6 volt-ampere reactivo. ¿Ya? ¿Y para qué hicimos toda esta parafernalia? Porque ahora sí tenemos, fíjense, que acá tenemos la potencia, que eso era lo que nosotros necesitamos encontrar, porque Omega nos lo daban y el voltaje RMS también lo teníamos, pero necesitábamos encontrar cuánto era la potencia de este capacitor. ¿Ya? También podríamos no haber calculado la potencia del capacitor y haberlo hecho a través de las tangentes. Tenemos más de una opción. Cualquiera de las dos opciones nos tiene que llevar, en todo caso, al mismo resultado. Entonces, por lo tanto, el valor del capacitor será, el valor del capacitor será, va a ser, recuerden que C, Q sub C, aquí voy a, Q sub C partido por omega, el voltaje al cuadrado RMS. C, ya vimos cuánto es Q sub C, que es 1685,6. Omega, ya vimos arriba que era 377 por 120 al cuadrado. Finalmente, el valor del capacitor nos da 310,5 microfaradios. Y con eso ya ahí tenemos resuelto cuánto es el capacitor que nosotros debiésemos conectar en paralelo para que nos eleve nuestro factor de potencia a 0,5. ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, ¿qué Mira, pasa con las Jotas? ¿cómo? Con la J, porque ella no se anota. Lo que pasa es que en realidad lo que aquí nosotros, o sea, podríamos, en rigor nosotros tendríamos que haber dicho esto. Acá, tendríamos que haber anotado la J acá también, tendríamos que haber anotado la J acá. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar netamente con el módulo. Ya. ¿Ya? Estamos, en este caso, cuando hablamos de potencia, estamos solamente trabajando con el módulo. Ya, sí, entonces se va. ¿Ya? Por eso no estamos considerando la J. Trabajamos solamente con el módulo de la potencia aparente, o sea, en el módulo de la potencia reactiva. Y cuando trabajamos con el módulo de la potencia reactiva, no nos aparece el famoso J. ¿Ya? Gracias. Chiquillos, ¿alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va quedando? El lunes vamos a hacer ejercicios para poder reforzar esto y también reforzar el cálculo de potencia, ¿ya? Como lo vimos acá, aquí, ¿ya? Entonces, el lunes vamos a hacer ejercicios de compensación del factor de potencia y de cálculo de potencia, ¿ya? Para poder cerrar este tema de buena forma, porque yo creo que con un ejemplo tampoco queda completamente cerrado. Entonces, el día lunes vamos a hacer ejercicios sobre esto y ya el día miércoles comenzaríamos con lo que es la materia que viene, que serían los circuitos trifásicos. ¿Ya? Así que, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Les agradezco la paciencia ahí con los problemas de conexión y que tengan un muy buen fin de semana. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense. Chau, chau.